efectivamente. Doctora, yo creo que sí, ya podemos ir. Yo voy a ir aquí compartiendo pantalla. Por favor, ustedes me avisan si la están viendo en cuanto la vean. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor, perfecto. Sí, señor. Perfecto. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Aquí también muy especial saludo para el doctor Duque, que nos ha acompañado en todo este proceso, digamos como de fundamentación en algo que cada vez pues, se va a volver más frecuente, independientemente de todas las observaciones que se puedan tener al respecto. Es como cualquier otra área de la ciencia, ¿cierto? Crece, tiene sus alcances, tiene sus limitaciones, nos vamos adaptando para, como docentes, también a entender estas nuevas necesidades que surgen de la tecnología en salud. Y pues desde principio de semestre pues habíamos anunciado que teníamos el deseo de compartir con todos los compañeros y por supuesto esperar de los compañeros también si tienen aportes en esta dirección, poder desarrollar un objetivo que es participar del debate público y académico alrededor de la inteligencia artificial en Machine Learning. Pues hemos hecho varias cosas, ¿no? Nos hemos aproximado a los conceptos, hemos hecho hincapié en la inteligencia artificial generativa, en los grandes modelos de lenguaje, en las tecnologías habilitadoras, fue lo que tuvimos la oportunidad de conversar con el ingeniero Toro en nuestro encuentro anterior, y pues estamos ya, digamos, como rematando en esta parte fundamental, en esta parte básica, compartiendo entre todos, y hoy pues traemos claves para leer un artículo de investigación en salud que utilice inteligencia artificial y machine learning. Eso porque así como nosotros los médicos nos apoyamos en interrogatorios, en examen clínico, en pruebas de diagnóstico de laboratorio, en imágenes diagnósticas, pues también eventualmente vamos a vernos cada vez más expuestos a, a modelos de apoyo a la toma de decisiones, modelos para facilitar la interpretación de imágenes diagnósticas, modelos para clasificar enfermedades, en investigación modelos para agrupar fenotipos y pues debemos desarrollar unas destrezas mínimas, así como las que se tienen para poder interpretar un artículo que evalúa el desempeño de una prueba diagnóstica, pues así muy seguramente vamos a necesitar un set de herramientas básicas para poder comprender un poco los artículos de ese mismo talante, pero que involucran inteligencia artificial y machine learning. Entonces, el objetivo que nos planteamos es este, ¿no? Es un objetivo educativo tanto para nosotros, porque pues recuerden que nosotros, el doctor Duque y yo, pues que hemos estado en esta parte, no somos expertos, sino que somos más bien entusiastas, pero nos apoyamos en personas que sí lo son, con el ánimo de aprender y poder compartir con ustedes. Entonces, un objetivo educativo tanto para nuestros estudiantes como para nosotros es poder evaluar críticamente desarrollos y reportes de investigación que involucran IA y ML en salud, inteligencia artificial y machine learning. Les cuento pues que en el tanque de Hipócrates publicamos cada 8 días columnas, diferentes académicos, por ponerles un nombre del país, publican columnas para el blog del tanque y pues anoche no, ayer fue turno nuestro, entonces publicamos esta entrada de blog que titula Cómo leer un artículo de IA ML en salud y un tutorial de solo 4 pasos que son también pues los que les voy a compartir el día de hoy y espero que podamos sacarle provecho y si tienen alguna inquietud, por favor no duden en plantearla. Esto es un esquema muy... se encuentra con bastante frecuencia en la literatura, obviamente no siempre de la misma manera, hemos seleccionado este esquema para tratar de adentrar un poquito, bueno, ¿y qué son esos de los algoritmos o modelos de Machine Learning, no? Entonces,
como hablábamos con el doctor Duque al principio y con el ingeniero resaltábamos o ratificábamos la vez pasada, pues la disponibilidad de datos masivos, la tecnología de cómputo avanzada y la necesidad de resolver problemas complejos son posiblemente los tres elementos que motivaron el desarrollo de la inteligencia artificial. Y como seguramente ya han escuchado, pues el machine learning y la inteligencia artificial no son temas nuevos, son temas ya antiguos, pero con la llegada del deep learning posiblemente pues un salto de calidad enorme y salimos, como decía el ingeniero Toro la semana pasada, salimos de un invierno de inteligencia artificial que ha tenido por lo menos históricamente dos etapas de invierno donde los desarrollos se han detenido y bueno, logramos a una explosión, ¿cierto? Con el deep learning, particularmente con el procesamiento del lenguaje natural y con la visión por computadora, pues vemos ahora lo que vemos cómo se va materializando de alguna manera aproximada a lo que se pretendía inicialmente. Entonces, en principio, pues inteligencia artificial no es simplemente ciencia de computadores, sino fundamentalmente enfocado, como ya lo hemos dicho, en la percepción, en el razonamiento y en la acción. Básicamente, no podría decir que uno de los criterios para distinguir entre eh, un desarrollo computacional simple y uno que involucre aprendizaje y uno que involucre inteligencia artificial es justamente que haya aprendizaje. Si no hay aprendizaje, pues posiblemente esto no clasificaría dentro de lo que se consideraría la corriente principal de la inteligencia artificial. Y aquí entonces surgen las familias de algoritmos o de modelos que para esta reunión pues los podemos manejar de forma intercambiable eh, de aprendizaje, ¿no? Entonces los algoritmos de aprendizaje pues podríamos hablar de varios, no solamente los tres que hay aquí, pero por razones didácticas y para simplificar un poco las cosas y podernos sumergir, para muchos podría ser la primera vez, para otros pues no, entonces pues tratando de hacerlo muy básico, pues aquí tenemos el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Los desarrollos pueden involucrar tanto aprendizaje supervisado como no supervisado, aprendizaje supervisado con refuerzo e incluso pues combinaciones, como les digo, de varias modalidades de aprendizaje. Eh, y bueno, pues en cuanto a las tareas que puede realizar Machine Learning, estas tareas, pongámoslas entre comillas, tareas cognitivas, pues encontramos clasificar, por ejemplo, en esto caería los modelos que se desarrollan con el fin de poder predecir una enfermedad, la presencia de una enfermedad. Así como nosotros utilizamos por ejemplo, el parcial de orina como una aproximación del urocultivo para el diagnóstico de la infección urinaria, pues también podríamos utilizar para cualquier otra situación un modelo, eventualmente, de Machine Learning que me permita predecir si existe o no existe, si está presente o no está presente una determinada condición. Esto sería pues como aplicar una serie de criterios para clasificar. También tenemos el aprendizaje supervisado, que hace uso de la regresión. En este caso, pues lo que tendríamos sería, por ejemplo, predecir un riesgo de enfermedad en una escala continua que vaya desde el 0 al 100%. Y lo que ustedes encuentran en los cajones, que suena un poco intimidante, pero que pues, la verdad no es necesario dejarse atemorizar por ello, pues es la denominación genérica de diversidad de algoritmos o modelos, como por ejemplo la regresión logística, de máquinas de soporte vectorial que son muy famosas, o redes neuronales que sirven para la tarea de clasificar. Y otras que, como les decía, como para predecir riesgos de una enfermedad, pues tenemos también varias. Entonces uno podría tener allí como a la mano un poquito cuáles son qué algoritmos se utilizan para determinadas tareas y si eso hace parte o no de un aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado, y ya pasamos a eso un poquito más de detalle, y consiste fundamentalmente en que los seres humanos, expertos, indican una etiqueta. Una etiqueta es decir, bueno, si usted tiene bacterias, si tiene nitritos, si tiene leucocitos, entonces pues vamos a decir que estos tres hallazgos
podrían diagnosticar o clasificar razonablemente a un paciente como que tuviese infección urinaria. Entonces, la etiqueta para estos tres datos es infección urinaria. ¿Quién lo dice? Bueno, pues investigación previa que utiliza un estándar eh, aceptado por la comunidad y dice, ok, si se aplican estos criterios, entonces puedes dar esta clasificación. Esto es básicamente mostrarle a un modelo cuál es la regla que debe aplicar para llegar a la misma conclusión. Esa regla, digamos, aplicada sobre un ejemplo, eh, quiere decir que el ejemplo le estamos poniendo una etiqueta. Es decir, estos tres hallazgos se etiquetan con una denominación que es una clasificación infección urinaria, por poner un ejemplo. Entonces, esto sería aprendizaje supervisado. Aprendizaje no supervisado sería que el modelo lo descubra por sí mismo, ¿sí? Que el modelo sea capaz de, sin necesidad que le muestren una etiqueta, ponerse en marcha y poder desarrollar una tarea. Entonces acá hay algunas tareas muy reconocidas en aprendizaje no supervisado, como son agrupar. Entonces, tengo un montón de datos, en principio yo no sé cómo se podrían agrupar esos datos, pues bueno, puedo pasar a utilizar un algoritmo como por ejemplo K-means, que me permite en cierta forma identificar cuáles son los vecinos y agruparlos y otros vecinos, agruparlos por aparte y finalmente poder predecir tres, cuatro o cinco clases diferentes en las que se pueden agrupar los datos. Y así, por ejemplo, reglas de asociación o cuando se tiene, por ejemplo, conocimiento de un fenómeno y ese fenómeno tiene muchísimas variables, pues muchas veces resulta que algunas de las variables pues, pueden resultar ser muy interesantes, digamos, a la hora de tratar de comprender el fenómeno, pero quizás su impacto a la hora de predecir, pues sea mínimo. Entonces es necesario explorar los datos para tratar de reducir su dimensionalidad. Existen algoritmos que lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces todo lo que es agrupamiento, reglas de asociación, reducción de la dimensionalidad, hacen parte de esto que llamamos algoritmo no supervisado, en donde, repito, no hay etiquetas previas, sino que en cierta forma el modelo va a encontrar la etiqueta. En aprendizaje no supervisado, pues por supuesto, el poder de cómputo involucrado es mayor, los modelos también pueden ser un poco más complejos y en algunas ocasiones, no son pocas, pues las redes neuronales hacen gran parte de ese trabajo de aprendizaje. Y pues el aprendizaje por refuerzo implica fundamentalmente una especie de penalización o castigo, si se quiere, un castigo virtual, un castigo informático, cuando un modelo se desempeña mal. Pero quizá esto sea lo que más conocemos, ¿no? Por ejemplo, quienes hemos tenido la oportunidad de jugar videojuegos, pues estos juegos básicamente se amparan o se apoyan o son una buena forma de materializar lo que es aprendizaje por refuerzo. Una penalidad, entonces pierdes, tienes que volver a empezar. Lo mismo pasa aquí con el algoritmo. Pierdes, entonces tienes que volver a correr con algún ajuste. Se llama aprendizaje por refuerzo. Bueno, tendremos oportunidad, ojalá en otro momento, de profundizar en esto, pero por ahora, entonces el Machine Learning se puede clasificar en tres, ¿no? Aprendizaje supervisado con etiquetas, aprendizaje no supervisado sin etiquetas y aprendizaje por refuerzo. Bien, para poner un ejemplo práctico acerca de cómo sería aprendizaje supervisado, pues se empieza entrenando un modelo mostrándole diferentes tipos de células, ¿no? Y diciéndole, bueno, si la célula luce así, si sus gránulos intracelulares están así, si su núcleo está así, si su tamaño fluctúa entre este y este, entonces esto tú lo deberías clasificar como un eosinófilo, como un neutrófilo, por poner un ejemplo. Entonces, el algoritmo empieza a correr y empieza a utilizar varias instancias o varios ejemplos diferentes hasta ir encontrando una regularidad y esa regularidad finalmente se va a traducir o va a permitir arrojar una etiqueta y esa etiqueta se tendrá que comparar contra la etiqueta que hubiera puesto un experto patólogo, por ejemplo. ¿Cierto? Patólogo miraría o alguien que trabaja en el laboratorio, bacteriólogos, personas expertas en poder identificar estos tipos celulares, nos dirían si el modelo se ha equivocado o no se ha equivocado y podríamos cuantificar cuál es la tasa de éxito de esto. Entonces,
Generalmente, pues esto empieza pues con una fase que llamaríamos una fase de entrenamiento, en donde se corren múltiples modelos y se van haciendo los ajustes al algoritmo. Ahorita hablamos un poco de qué sería, cómo sería la intuición de ese ajuste, hasta que el modelo esté listo para recibir datos nuevos que no hayan sido vistos previamente, con los cuales él no se haya entrenado, datos sin etiqueta. Y lo que tendría que hacer es, bueno, ok, lo que aprendiste ahora trata de aplicar los criterios que aprendiste sobre un conjunto de datos enteramente nuevo. Ahí te paso estas imágenes de estos tipos celulares. Dime cuáles de esos corresponden a eosinófilos, cuáles corresponden a neutrófilos, cuáles corresponden a monocitos. Y obviamente cuantificamos la tasa de éxito y la tasa de falla del modelo en hacerlo. En el aprendizaje no supervisado, por otro lado, pues no hay no hay una fase donde se esté utilizando datos etiquetados o marcados por un experto, sino que dejamos que el modelo descubra si hay diferentes clases que compartan algunas características y pues podría generar las tres clases con alguna tasa también de éxito, o sea, los tres tipos celulares sin que le hayan indicado las características, sino que el modelo mismo descubriría esas características. Esto es, digamos, como conceptualmente la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado. Como entenderán, pues es mucho más demandante el aprendizaje no supervisado porque presupone la posibilidad de que el modelo descubra un patrón que no conoce, ¿sí? Que no se le ha indicado. Esta es básicamente como la diferencia. ¿Qué forma tienen estas? Pues intuitivamente, por decir algo aquí en este primer ejemplo, tenemos una línea, esto pues para algunas personas que están más entrenadas en estadística, por ejemplo, tenemos una línea que procura capturar la menor distancia posible entre los datos y una línea, ¿cierto? Esta línea es una línea recta. Esta metodología se llama regresión lineal y entonces se cuantifica la distancia promedio de los puntos con respecto a esta línea, ¿cierto? Esta línea, si ustedes recuerdan por allá en el colegio, le molestaban a veces a uno por allá en trigonometría, en geometría. La línea recta tiene una fórmula que nos va a permitir encontrar su pendiente y su intercepto, ¿cierto? Esos dos datos, el intercepto y la pendiente, definiendo la línea recta, y igual a mx más b, recuerdo yo. Entonces, pues, m que es la pendiente, b que es el intercepto, y entonces esto empiezan a ser los parámetros de esa ecuación que busca, digamos, como describir o capturar los datos. Esto se llama regresión lineal. Por ahí hay una una frase que escuché en estos días: el Machine Learning empezó con la regresión lineal, o algo así como, y en el principio de los días, Machine Learning no era más que regresión lineal, ¿sí? O sea que pues en últimas han habido desarrollos ulteriores y pues ahora es mucho más que regresión lineal. Acá tenemos lo que podría ser regresión logística, nuevamente una línea que trate de capturar la mayoría de los datos, pero siempre van a quedar outliers, ¿sí? Que no van a ser capturados por esto que sería el modelo, ¿sí? Acá tenemos, esto se llama random forest. Entonces en este random forest se trata de identificar esta zona de separación que me dice, bueno, porque por encima de esta línea tenemos un grupo, por debajo tenemos otro grupo, y acá hay una línea que entre más amplia sea, pues mejor permitiría separar los grupos, ¿sí? Como entenderán, esto es matemáticas en el fondo, matemáticas corridas en un computador. Estas tareas pues no están al alcance habitual de los métodos tradicionales ni de nosotros como seres humanos, aunque claro, es una invención. Los modelos matemáticos que hacen estas cosas son una invención humana, pero no quiere decir que a la hora de computar y que tengamos datos masivos lo podamos hacer manualmente y de forma exitosa. Entonces necesitamos el poder de las máquinas para que nos permitan, por ejemplo, predecir un riesgo, por ejemplo, agrupar estas tareas corresponden hoy día a lo que sería, pues, entre otros métodos, porque obviamente Machine Learning no es el único, pero Machine Learning, pues, es uno de los que en este momento es más popular. Bueno, muy bien, esto es
digamos lo que ocurre. Ahora, seguramente van a escuchar acerca de el ajuste, ¿no? El ajuste de los modelos, ¿no? Entonces, el ajuste de los modelos indicaría o correspondería a cómo yo varío la pendiente de esta línea, ¿no? Para tratar de capturar más datos, ¿no? Entonces, yo podría hacer que fuera menos inclinada, podría hacer que fuera más inclinada. Eso quiere decir que variaría valores como la M, que es la pendiente, o la B, que es el intercepto. Por allá del colegio no se tienen que preocupar por eso en este momento, pero se variarían lo que llamaríamos parámetros. Entonces tendríamos diferentes líneas hasta que se pudiera seleccionar aquella línea que tiene mejor desempeño, no un desempeño infalible, sino el mejor desempeño posible. Y lo mismo haríamos, por ejemplo, en regresión logística o random forest. En esto consistiría lo que llamaríamos ajustar los parámetros del modelo hasta encontrar el mejor. Aquí hay pues un panorama digamos como para complementar lo que hemos hablado. También se podría mirar cosas como el tiempo que transcurre hasta que ocurra un evento, que es algo que conocemos bien de la estadística médica, por ejemplo. ¿Sí? Análisis exploratorio de datos, que siempre será muy importante, sobre todo al inicio del desarrollo de los modelos de Machine Learning. Pero pues en esto no nos vamos a detener mucho, vamos a tratar de ir rápidamente hacia lo que nos convoca. ¿Cómo se desarrolla un modelo de Machine Learning? Bueno, pues un modelo de Machine Learning involucra un trabajo que puede ser prolongado y digamos que no vamos a encontrar exactamente lo mismo en todas las fuentes de la literatura, pero aquí hay una que me parece que es chévere, podría servir. Inicialmente tenemos un problema, lo tenemos que delimitar claramente, ¿sí? Se tendrán que recoger datos para prepararlos, esos datos hoy en día como están las cosas, a diferencia de lo que había antes, que era solamente texto en una tabla, y entonces esta tabla se podía procesar a través de cualquier programa de computadora o de estadística, pues hoy tenemos otros datos, por ejemplo, podemos cargar imágenes, podemos cargar audios, ¿sí? Podemos cargar videos y sustraer de allí características, ¿sí? Obviamente esto es un campo también. ¿Qué características vamos a sustraer a partir de estos datos? Pues existe la ingeniería de características que ayuda a definir cuál es la característica y cómo se va, en cierta forma, a codificar o a representar en un algoritmo. ¿Sí? Un paso súper importante es el paso donde yo digo, ok, si tengo esta tarea, ¿cuál sería el mejor tipo de algoritmo que debería utilizar para poder llevar esta tarea a cabo? ¿Sí? Entonces, pues hoy, por ejemplo, que hay un boom del deep learning, pues mucha gente diría, no, pues deep learning, ¿cierto? No, pues a veces los datos son simples, el modelo subyacente también es simple, se gastaría muchísima energía, sería difícil saber cómo el modelo llegó a la conclusión, entonces posiblemente podrías utilizar un modelo más sencillo, más interpretable, o sea que la selección del modelo es un tema bastante serio. El entrenamiento, voy a mostrarles, ya hemos hablado un poquito aquí en las palabras previas del entrenamiento, pero pues complementaremos y cómo se evalúan y se ajustan finamente estos modelos. Hasta que finalmente, pues, pasando un proceso que a veces es largo, donde no solamente hay que validar esto con pares, hacer validaciones externas, sino que también debe pasar por las autoridades. Yo les contaba cómo la FDA ya ha aprobado centenares y miles de aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial y machine learning para uso clínico en los Estados Unidos. ¿Sí? Pues en Colombia seguramente tendrán que pasar por un filtro similar. No sabemos si lo hará el INVIMA o qué tipo de institución lo hará. Me imagino que también la IETS, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, eventualmente se le encomendará la tarea de evaluar el rendimiento de estos modelos y su posible aplicabilidad clínica. Este es un modelito, este podría resumirse, este es el flujograma de cómo se desarrolla y cómo se evalúa un modelo de Machine Learning. Entonces, pues la propuesta es, si me lo permiten, paso a paso para poder tener una comprensión de qué sería lo que nosotros deberíamos ir y mirar en un artículo de Machine Learning para tener una interpretación mejor, ¿no? Y obviamente que sirva de partida para
que esas interpretaciones sean cada vez más minuciosas y más críticas. Entonces, empecemos. Entonces, pues como les decía, inicialmente se recolectan los datos, se preprocesan, todo esto hace parte del data science, y pues se etiquetan. En el ejemplo que traemos el día de hoy es el más sencillo, sería Machine Learning supervisado, además de los que más se utilizan. Entonces, pues se tienen estos datos y se etiquetan. Datos que podrían ser, por ejemplo, las slides patológicas que revisa el doctor Nieto en su laboratorio, ¿cierto? Entonces, pues a estas slides pues les corresponde una etiqueta, esa etiqueta o varias etiquetas que digan, bueno, esto es estroma, esto es epitelio, estos son vasos sanguíneos, esto es un infiltrado linfocitario o esto es un infiltrado leucocitario, etcétera. Me perdonan si estoy allí abusando del lenguaje, no manejo el campo, pero entonces se etiquetan inicialmente, entonces tendríamos un conjunto en donde hay una etiqueta para cada dato o un conjunto de etiquetas para cada dato. Después de esto, ya habiendo seleccionado un modelo de Machine Learning, que como vimos no es más que un algoritmo matemático, que va a empezar a variar sus parámetros para capturar datos acorde con la tarea, pues un ejemplo sería corrido a través de ese modelo y en consecuencia una predicción arrojaría el modelo. ¿Sí? Esa predicción se compara con la predicción verdadera que se estableció inicialmente y se empezaría pues obviamente a hacer una matriz de aciertos y desaciertos. Pues a esta le pegaste, a esta también le pegaste, a esta le pegaste, a esta le pegaste, a esta no le pegaste, a esta tampoco, pero de aquí en adelante le pegaste. ¿Sí? Entonces, básicamente se corren un conjunto de modelos, perdón, un conjunto de ejemplos o instancias a través del modelo y se cuantifica qué tanto el modelo se equivoca con la predicción de la etiqueta. Si es incorrecta, pues se empiezan a ajustar los parámetros de la manera más o menos como les conté, para que en adelante trate de capturar mejor la etiqueta correspondiente a cada ejemplo. Se corre con un nuevo ejemplo y si todo sale bien y la tasa de éxito en esta primera fase es adecuada, podríamos decir que tenemos un modelo de Machine Learning ya entrenado. Y eso digamos que es lo primero. Y quizá entonces lo primero que debería hacer cualquier médico interesado en evaluar artículos de investigación que involucran a Machine Learning es averiguar cómo fue entrenado el modelo, cuál fue la base de datos, cómo se etiquetaron, ¿sí? Quién los etiquetó, ¿cierto? Si corresponden a un gold standard, si corresponden a la opinión del mejor experto humano, etcétera. Saber cómo se entrenó es la primera parte. Hemos logrado la primera parte, saber cómo se entrenó el modelo. Después de esto, tengo un conjunto de datos que el modelo todavía no conoce. ¿Sí? Es decir, de todos los datos que se utilizaron inicialmente para el entrenamiento, fueron una fracción de un conjunto de datos a nuestra disposición, pero hubo otro conjunto de datos que no utilizamos para que el modelo se entrenara, o sea que el modelo los desconoce. Y lo que se hace entonces es utilizar el modelo entrenado para que corra nuevos ejemplos desconocidos para él y haga lo mismo nuevamente. Prediga las etiquetas, pero en este caso los ejemplos no son de entrenamiento, sino que los ejemplos son de validación y, repito, el modelo no los conoce todavía. En consecuencia, puede pasar que el ajuste sea óptimo, es decir, que la predicción de etiquetas en ese conjunto de validación es aceptable. A veces hay allí algo de arbitrariedad en cuanto al porcentaje de éxito, después del cual se consideraría que vale la pena utilizar el modelo en su estado actual. Pero esto a veces no ocurre. A veces el modelo se queda corto y no es capaz de predecir todas las etiquetas. Esto le llamaríamos subajuste. ¿Sí? O incluso en otras uno dice, Dios mío, las logró predecir todas, ¿sí? O casi todas, o la inmensa mayoría. A esto le denominaríamos sobreajuste. El sobreajuste es importante porque pues, uno diría, pero ¿cómo voy a rechazar un modelo que ha sido validado y ha demostrado que es capaz de predecir la mayoría de los ejemplos o instancias? Bueno, porque es probable que cuando lo vaya a hacer con datos completamente externos, por decir algo, provenientes de otra comunidad, de otro escenario, de otro ámbito, no sea capaz
de predecirlos correctamente. Es decir, lo hace muy bien en la validación, pero lo más probable es que no pueda generalizarse, no sea lo suficientemente flexible para poderlo generalizar a los datos provenientes de otra población. A esto le denominaríamos sobreajuste. En el caso del subajuste, quiere decir que el modelo todavía es pobre, posiblemente le faltan características o features, o posiblemente se necesite un modelo más complejo, o es probable que el investigador no tenga un conocimiento lo suficientemente robusto del fenómeno. Entonces, en ese caso, pues es probable que se necesiten más dimensiones o más variables en el modelo, que se necesiten más rasgos o que se necesite un modelo más complejo que logre capturarlas o que se necesite un trabajo previo que no sea machine learning supervisado, sino, por ejemplo, no supervisado, que descubra nuevas etiquetas. En el caso del sobreajuste, por el contrario, el modelo es demasiado complejo. El modelo posiblemente tiene más variables de las justamente necesarias y pues en el sobreajuste lo que habría que hacer sería lo contrario, tratar de reducir la dimensionalidad del modelo o tratar de simplificar algunas premisas para hacerlo un poco más flexible. Muy bien, entonces, una vez realizados estos ajustes, bien sea hacia arriba, y adelante, doctor. Qué pena, doctor. Sí, señora, Una adelante. interpelación. Antes de continuar, yo pregunto, el, los artículos de investigación, en este caso en salud, que utilizan inteligencia artificial, ¿tienen este nivel de detalle descriptivo para que cuando uno como profesor, cuando uno como médico, perdón, va a evaluar, hacer este proceso crítico, tenga los elementos suficientes para hacer esta evaluación lo más objetiva posible? ¿Sí me hago entender? Claro, a ver si de pronto logro traducir la pregunta. Usted me menciona que hay varios aspectos a evaluar, como por ejemplo el entrenamiento, por ejemplo el etiquetado, la validación y finalmente la prueba, ¿cierto? Entonces, que si hay alguna sección del artículo a donde yo pueda dirigir mi mirada para averiguarlo. Sí, efectivamente, la sección de metodología o métodos debe aportar esa información. A veces, claro, por ejemplo, estos asuntos que son metodológicos pueden remitirle, doctor, a otro artículo. Por decir algo, estamos utilizando una arquitectura de transformador, ¿cierto? Y es un modelo de lenguaje, llama Metilbert. Entonces, quizá lo que le den sea la referencia para que usted vaya y averigüe un poco en qué consiste Metilbert. Pues obvio, el interés del investigador ahí no es dar una exposición extensa de qué es Metilbert, pero sí recordarle o advertirle al lector que pues están utilizando Metilbert, por decir algo. Entonces, sí, con respecto al etiquetado también, por ejemplo, existen bases de datos. Las preguntas en medicina, por decir algo, cuando ustedes dicen, no, es que ChatGPT es muy inteligente. ¿Por qué es tan inteligente? Mire todo el porcentaje de preguntas médicas que responde. Ah, bueno, las etiquetas en las preguntas médicas es, digamos, en una pregunta de opción múltiple, ¿cuál es la respuesta? Esa es la etiqueta, ¿no? Entonces también, existe una base de datos que se llama PubMed Quest o preguntas de PubMed, en donde están todas las etiquetas. Entonces, ¿dónde encuentra uno esa información acerca de cómo es el etiquetado o cuál es la base de datos de referencia? Pues la encuentra en la sección de métodos, ¿no? Ahorita veremos, por ejemplo, que los datos con los que inicialmente se arranca el desarrollo se dividen en dos fracciones, ¿no? Esta primera fracción que es para entrenamiento, que habitualmente corresponde como al 80% de los datos, y se deja por ahí un 20% para que el modelo no lo conozca todavía, sino para poder ver qué tan bien lo hace, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, uno de los aspectos críticos que uno debería preguntar es, bueno, ¿cómo hicieron los autores con esos datos iniciales? ¿Los dividieron correctamente en una fracción para entrenamiento y otra fracción para validación y ajuste, ¿cierto? Entonces uno podría hacerse esa pregunta. Ahorita que les voy a mostrar los cuatro pasos, los cuatro conjuntos de preguntas claves, pues digamos que vamos a precisar y a dejar eso absolutamente, por lo menos, delimitado, ¿no? Espero que, pues claro, pues ojalá que claro, porque pues, a veces no queda tan claro, no tienes la suerte, pero sí podemos decir que la mayor parte de esta información
se puede consultar en la sección de métodos. Entonces, uno a la sección de métodos debería ir a averiguar, bueno, yo quiero ver cómo fueron etiquetados, cómo fueron anotados, cómo se entrenó el modelo, cómo se validó y cómo se puso a prueba. Esas serían unas preguntas iniciales. No sé si eso responde un poco la pregunta, doctor. Sí, todo bien, muy bien, doctor. Perfecto. Ok, Gracias. bueno, gracias a usted. No sé, quien tenga cualquier otra pregunta, adelante. Estamos aquí pues para escuchar. Ok, espero que ahorita vengan. Entonces, una vez que se ha hecho el ajuste de los parámetros en la etapa de validación, pues tenemos estos, así luce, pues esto es una forma de presentarlo, ¿no? Así luciría un ajuste apropiado. Entonces, en un ajuste apropiado, pues hay cierta flexibilidad. Ustedes ven que hay un montón de X y hay unas circulitos. Entonces, pues hay algunas X que están mal clasificadas, ¿no? Por ejemplo, estas dos están mal clasificadas, pero aún así este es un ajuste apropiado. Fíjense, por ejemplo, en este, que sería un modelo subajustado. Entonces, en este modelo subajustado son incluso más las instancias que están clasificadas como si fueran X, sabiendo que son círculos, y también más las que están clasificadas como círculos siendo X, ¿no? Entonces, este es un modelo que está empobrecido, es necesario enriquecerlo, y enriquecerlo implica posiblemente no utilizar esta línea, ¿sí? Sino recurrir, por ejemplo, a una curva, ¿cierto? Una función que describa una curva. Pero fíjense en lo que ocurre acá. Miren esta línea. O sea, miren esta línea es tan absolutamente perfecta clasificando círculos y X que esta misma línea con otros datos no va a arrojar la misma clasificación o distinción. Es muy poco probable que en otro conjunto de datos se repita exactamente la misma distribución y por lo tanto es muy difícil que este modelo tan ajustado se comporte igual de bien en otro modelo diferente. Porque tendríamos que nosotros pensar, hagan de cuenta que esto es como un alambre fijo. Entonces yo me voy con ese alambre fijo, pero ahora con otros datos y pues es muy poco probable que se pueda hacer igual de bien la clasificación con un nuevo conjunto de datos de prueba. Esto se llamaría el fenómeno de sobreajuste. ¿Sí? Demasiado bueno para ser verdad. Muy bien, entonces una vez corregido el tema del ajuste, optimizado, tenemos nuestra segunda medalla dentro del proceso. Ya no tenemos un modelo entrenado, tenemos un modelo validado. Pero tenemos que recordar que este modelo validado se ha validado, valga la redundancia, con datos de una misma base inicial. ¿Sí? Ahora necesitamos ver si ese modelo podría extrapolarse a un conjunto enteramente nuevo de datos que quizá provenga de otra población. Entonces, si esto es así, pues si esto es así, vamos a tener un modelo probado. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. En la literatura aparece a veces una confusión de términos, en particular en lo que son modelos validados y modelos probados, ¿no? Yo tuve que hacer pues como el trabajo de buscar cuál es el consenso con respecto a la terminología, ¿cierto? Porque para muchos un modelo probado es un modelo también entre comillas validado, solo que en una población diferente. Eso es una parte. Y la otra parte tiene que ver con el ajuste, ¿sí? Entonces, es probable que los detalles acerca del ajuste también aparezcan en los artículos, cómo se fueron variando los parámetros del modelo para mejorar su poder de predicción. Entonces, aquí, por ejemplo, aparece este término que sería muy bueno tenerlo presente, se llama el set de desarrollo o el conjunto de datos de desarrollo. Ese es el que yo les comentaba que normalmente se divide en dos partes, una parte para el entrenamiento y una parte para la validación. Sin embargo, es probable que encuentren artículos como este, en donde a lo que se le denomina el set, a lo que debería ser el set de validación, se le denomine más bien set de ajuste. Y mientras que a lo que debería ser el set de prueba externa, se le conoce como set de validación. Sin embargo, créanme que el consenso actual distingue claramente entre estas dos cosas. Entonces ya hemos dejado de lado el término de set de validación como si fuera externo y pasa a ser más bien set de validación haría parte
del conjunto de desarrollo. O sea que el desarrollo está, o los datos de desarrollo se dividen en entrenamiento y validación. Y una regla heurística que no sabemos muy bien o no está muy claro de dónde proviene. En algunos casos se dividen estos datos iniciales en un 80% para el entrenamiento y un 20% para la validación. En otras instancias se podría seleccionar un 70% para el entrenamiento y un 30% para la validación. Ya los tamaños de los conjuntos de datos provenientes de otra población, esos sí pueden ser diferentes. Por ejemplo, aquí se entrenó el modelo, esto fue un modelo para detectar retinopatía diabética con imágenes de fondo de ojo y se tomaron para el entrenamiento 102.540 imágenes, mientras que para la validación se tomaron 25.635 imágenes. Ya posteriormente, cuando se trajo un conjunto de pruebas externo para mirar que también se desempeñaba en la vida real el modelo, se obtuvieron de este paquete IPAX-1 y Mesidor-2, se obtuvieron 9.963 y 1.748 imágenes respectivamente. Estas imágenes ya tienen una etiqueta, ¿no? Pero ahora hay que mirar si este modelo ya entrenado y validado es capaz de predecir de manera correcta las etiquetas de estas otras 26.000 imágenes, ¿sí? Y pues obviamente la tasa de éxito y fracaso pues va a quedar capturada por diferentes métricas de desempeño. Esperamos a ver si podemos mencionar dos cosas acerca de ellas. Entonces, habiendo hecho esta aclaración de que los conjuntos de datos de desarrollo se dividen en entrenamiento y validación, y eso hace parte solamente del desarrollo, y haciendo la distinción con los conjuntos de prueba externos, pues ya digamos que nos queda un poquito más fácil entender. Esto corresponde más a la consistencia interna de los modelos y esto posiblemente a su validación externa. Bien, entonces finalmente, y retornando a donde veníamos, tenemos el modelo ya validado. Ahora este modelo validado es el que vamos a utilizar para ver cómo predice la etiqueta de datos completamente ajenos al desarrollo, o sea, que no fueron utilizados ni para el entrenamiento ni para la validación. Solamente lo que nosotros buscamos, estos datos son completamente desconocidos para la máquina, vamos a ver que también lo hace, ¿sí? Dependiendo de la tasa de éxito y de error capturada por métricas de desempeño, pues estos ejemplos independientes son corridos a través de este modelo validado y que tenemos un modelo ya probado. Entonces, a esta altura ya nosotros podemos hacernos tres preguntas generales. ¿Este modelo se entrenó? ¿Cómo? ¿Este modelo se validó? ¿Cómo? ¿Este modelo se probó? ¿Cómo? Y justamente allí, ¿este modelo se entrenó? Sí, ¿con qué? ¿Este modelo se validó? Sí, ¿con qué? ¿Hubo necesidad de ajustar al modelo? ¿Este modelo fue probado? Sí. ¿Y de dónde provenían los datos nuevos para probarlo? ¿A qué datos extrapoló el modelo? Entonces ya tenemos como preguntas allí muy básicas acerca del desarrollo y puesta a prueba del modelo. Y aquí están las cuatro preguntas básicas que nos... La primera pregunta que debemos hacernos es, corresponde a los datos y a la dimensión ética de la investigación que involucra inteligencia artificial y machine learning en salud. Lo primero es si los datos son representativos claramente de alguna población y si esa población tiene características similares a la población de interés mía. Finalmente, pues en esta parte de los datos es cómo fueron obtenidos los datos, ¿sí? ¿A partir de qué? Obtuvimos los datos a partir de lo que queda registrado en los smartwatch wearables que utiliza la gente o los celulares, ¿sí? Pero las personas dieron el consentimiento de utilizar esos datos o ustedes cómo hicieron el manejo de esos datos, ¿no? Digamos que uno no está hablando directamente con los autores, pero uno sí se pregunta acerca de esto y busca a ver cuáles fueron los procedimientos. ¿Sí? Se mencionan estos procedimientos, por ejemplo, hasta hace algún tiempo, las etiquetas de muchas cosas, como por ejemplo animalitos, objetos, se hacían en la India, ¿no? Entonces, colocaban una gran cantidad de personas humildes, les daban un entrenamiento básico para que vieran miles y miles y miles y miles y quizá millones de imágenes y dijeran, esto es un perro, esto es un gato, esto es una caja de fósforo, esto es una mesa, esto es una silla, ¿cierto? Y pues se les pagaba de una manera casi, pues las corporaciones tecnológicas pagaban esto, pues no podemos, no tengo datos para juzgar si pagaban bien o mal, pero pues esto es digamos como
aspectos que van un poquito más allá de la investigación, un poquito más allá de la disciplina, pero que son absolutamente relevantes, ¿no? ¿Cómo se anotaron esos datos? La segunda parte o el segundo paso es, bueno, los autores, ¿cómo seleccionaron el modelo? A ver, usted tenía una tarea. La tarea era clasificar. La clasificación era fácil, pero usted utilizó Machine Learning, digamos, tipo Deep Learning. ¿Por qué se utiliza modelos tan complejos y de caja negra que son difíciles de interpretar para una tarea sencilla? ¿Se pudo haber utilizado un modelo sencillo para datos sencillos y tareas sencillas? No, la tarea era compleja. Los datos eran multimodales y las tareas eran difíciles. Bueno, pues entonces parece razonable entonces escoger Deep Learning con redes neuronales para hacer la tarea. Bueno, esto es un aspecto pues, que demanda pues, mucho más. Hay todo, artículos metodológicos acerca de la selección del modelo. Pues, no vamos a entrar en esos detalles ahora pues, por las restricciones de tiempo y pues igual tampoco es un área donde uno sea experto, pero pues sí uno puede, grosso modo, decir, ok, son sencillas las tareas, o sea, son fáciles de identificar, clasificación, agrupamiento, ¿cierto? Predicción de riesgos, etcétera. Estos son los algoritmos que se ajustan a esas tareas. Se comprenden las implicaciones de desarrollar y aplicar ese modelo. La tercera parte, el tercer paso de este tutorial sería mirar si hay métricas de desempeño, doctor Duque. Ir allá a la sección de resultados y averiguar por las métricas de desempeño. Por ejemplo, para los modelos de aprendizaje supervisado, aplican casi lo mismo que nosotros conocemos para una prueba diagnóstica, ¿no? Entonces nosotros conocemos esas métricas que nos enseñan y que nosotros le enseñamos aquí a los estudiantes de investigación, que aprendan qué es la sensibilidad, la especificidad, etcétera. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿cuáles son las métricas de desempeño claves que están reportadas? Esas son las que yo necesito. No, simplemente se reporta la tasa de éxitos. Bueno, pues sí, eso es parte, pero ¿y los falsos positivos? ¿Y los falsos negativos? ¿Y cómo nosotros encontramos el mejor punto discriminatorio entre sensibilidad y especificidad? ¿Sí? No está reportado, pues uno duda mucho acerca de si debería o no, o si es ético o no, eventualmente cuando se disponga del modelo uno utilizarlo. ¿Cómo se comportó el modelo con los conjuntos de validación? Se supone que pues, debes bien, ¿no? Y en el conjunto de prueba pues puede ser más o menos igual de bien, pero a veces en el conjunto de prueba el desempeño es un poco menor justamente porque los datos son distintos, ¿sí? Y es posible que pues si bien el modelo es flexible para capturar esa diferencia en la distribución de los datos, pues puede que sea un poco menos que en el conjunto de validación, pero lo importante es si yo puedo preguntarme, bueno, ¿cómo le fue en la validación y cuál es la métrica? ¿Cómo le fue cuando se puso a prueba y cuáles son las métricas? Otro aspecto, aquí me perdonan, me salté el orden, pero ya lo había dicho antes, ¿no? Los aspectos relacionados con el entrenamiento, con la validación y la puesta a prueba. ¿Cómo dividieron el conjunto de datos? ¿Sí? Hicieron una división para poder tener una fracción para entrenar y otra fracción para validar, ¿sí? Hubo necesidad de hacer validación cruzada, ajuste fino. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Había sobreajuste, subajuste. Realmente se logró un avance importante en esa parte. Después de esto, venga, sí, el modelo está validado y yo agradezco, ¿cierto? Uno puede mirar y decir, no, pues el modelo está validado, pero es un conjunto independiente de datos para ponerlo a prueba en un conjunto externo. No está. Bueno, pues quizá entonces tengamos que esperar a que llegue la publicación donde sí se ponga a prueba, pero pues esto obviamente representaría una limitación, ¿no?, a la aplicabilidad del modelo. Bueno, aquí entonces hay un resumen de los conjuntos de datos de desarrollo. Entonces ya saben, se dividen en conjunto de datos de entrenamiento, algunos datos de ajuste y validación, y cómo el algoritmo va evolucionando conforme se expone a estos conjuntos, se va entrenando, posteriormente con otra fracción se valida, se miden las métricas de desempeño en la etapa de validación, después lo hacemos con un conjunto de pruebas independiente, y pues también a través de métricas de desempeño, nosotros podemos decir, bueno, este modelo sí está aprobado, pero ¿cuál es la métrica de desempeño?
y pues si todo marcha, entonces muy simple, lo estamos poniendo muy simple, pero no es así de simple, pues tendrá que pasar por el sedazo de los entes regulatorios antes de ver la luz en el mercado y que eventualmente se implemente en la práctica clínica, cosa que pues suele ser muy difícil, ¿no? Sobre todo porque esto es tecnología que, a pesar de lo entre comillas vieja, pues su implementación es relativamente nueva. Todavía nosotros como Colombia, pues no tenemos mucha claridad de cómo estamos, pero hay algunos estudios que demuestran que nos falta mucho todavía para que nuestras instituciones estén listas para absorber esta tecnología y utilizarla. Pero es bueno saberlo porque en todo caso sí existen aplicaciones de uso para médicos individuales. Por decir algo, ese médico rural que está por allá con imágenes diagnósticas, pero no sabe bien cómo leer una placa, y el radiólogo solamente llega el martes y hoy es sábado, ¿sí? Pues bueno, sí, es muy grave que de pronto a ellos se vaya al internet, no tenga acceso al ChatGPT, por supuesto, pero pues no estamos hablando de eso, estamos hablando de, bueno, yo cómo puedo leer la placa si no tengo suficiente entrenamiento, si no tengo suficiente conocimiento, o si siendo un conocimiento bueno lo podría mejorar. Ese recurso estaría allí, habría una plataforma impulsada por inteligencia artificial que me podría ayudar a optimizar esa lectura. Entonces, pues hay ese tipo de plataformas disponibles para hacer esas cosas. En otro momento, pues puedo mostrarles algunos ejemplos. Obvio, muchas de ellas todavía están en el secretismo del desarrollo y eventualmente el mercado, pues seguramente cobrará por algunas, otras pues buscarán fuentes de financiación distintas como el ChatGPT que te deja usarlo gratuito todo el día, pero pues eso, digamos que el dinero le entra a la corporación por otra parte, ¿no? Entonces, pues habrá que mirar cómo se va a diseñar esos mercados, pues todavía no lo tenemos muy claro. Son muchas las variables, es lo que queremos decir. Finalmente, con respecto a las métricas de desempeño, yo les decía que es muy parecido a lo que uno aprende y enseña acerca del desempeño de otras pruebas de diagnóstico, por ejemplo, en donde uno elabora una matriz de confusión o una matriz de 2x2, como la llamamos en estadística, y pues simplemente uno dice, ok, aquí tengo yo el resultado del modelo para clasificar un ejemplo, una instancia, ¿no? Positivos, negativos. Acá tengo el estándar de referencia, que puede ser el mejor experto humano o puede ser el resultado de un gold standard, ¿no? Entonces, lo que vamos a comparar es lo que el modelo dice que debería encontrar versus la predicción correcta. Entonces, en este caso, pues es posible que el modelo diga es positivo y efectivamente lo sea, o sea, verdaderos positivos acá, pero también es posible que el modelo diga es negativo y efectivamente, entonces, pues es negativa la etiqueta real, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos los verdaderos negativos. Y por supuesto, estos modelos son tan falibles como cualquier otro método diagnóstico y arroja falsos positivos, como cuando dice es positivo y realmente la condición no existe, o es negativo y la condición sí existe. Las métricas, muchas de ellas son conocidas ya. Por ejemplo, lo que cambia quizá sea a veces un poquito la jerga, ¿no? Entonces, cuando ustedes lean en un artículo recall, entonces el recall, está reportado el recall es sensibilidad. Es decir, cuál es la proporción de personas enfermas que tienen una prueba positiva, ¿no? Entonces, mide la capacidad del modelo para identificar correctamente esos ejemplos positivos. Se le llama recall o algo parecido. Lo correspondiente en estadística médica sería la sensibilidad. Está este otro, ¿no? Que también es familiar para nosotros, ¿no? Que es cuando una prueba diagnóstica dice es negativo y efectivamente lo es. Es decir, ¿cuál es la proporción de individuos sanos que tienen la prueba negativa? Esto mide la capacidad del modelo para identificar correctamente los ejemplos negativos. La precisión, ¿sí? Evalúa la exactitud de las predicciones positivas. Un valor alto significa que las predicciones positivas son correctas y que se están minimizando los falsos positivos. Otra métrica que se utiliza mucho es la accuracy o precisión, que representa el porcentaje de ejemplos correctamente clasificados. Es decir, uno coge y dice, ok, verdaderos positivos más verdaderos negativos, divididos entre todos los ejemplos, incluyendo verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Esto nos da un cociente que entre más alto, pues mucho mejor. Y quizá encuentren algo como el F1 score, ¿sí? Que proporciona un equilibrio entre
accuracy o la precisión y el recall o la sensibilidad. A veces los datos están muy desequilibrados entre falsos positivos y negativos y el F1 score pues permite esto. Un valor alto significa que hay un buen balance entre las métricas que están involucradas acá, precisión y recall. Uno pues obviamente puede extenderse un poco más y averiguar, existen muchas más métricas, pero digamos que los médicos estamos muy familiarizados con la especificidad y la sensibilidad. Y pues intuitivamente es sencillo entender el accuracy o la precisión, ¿cierto? Como todos los correctos, tanto incluyendo positivos como negativos, ¿no? Algo que es importantísimo, no solamente en pruebas diagnósticas médicas, sino también en modelos de Machine Learning, es esto, ¿no? Saber cuál es el punto óptimo de desempeño. Aquí estamos mostrando el ejemplo en el set de validación, pero esto también se debe hacer y debe estar reportado para el set de prueba, ¿sí? Entonces, esta gráfica que le llaman, nadie sabe bien cómo se traduce en español, el Receptor Operating Curve. Algunos dicen curva operativa para el receptor, pero intuitivamente no da como ningún significado. Pero básicamente es graficar la sensibilidad contra este valor que sería 1 menos la especificidad. Quiere decir que en esto, entre más a la derecha estemos, pues peor, ¿no? Que quiere decir que si la especificidad fuera buena, este valor 1 menos una especificidad alta, pues daría muy pobre valor. Entonces, los mejores desempeños estarían hacia la izquierda, porque indicarían, este valor sería bajito, indicando una especificidad alta. Hacia la izquierda, especificidad es alta. Y hacia arriba, sensibilidades altas. Entonces, encontrar a veces, pues, el mejor punto de sensibilidad no es exactamente el mejor punto de especificidad y viceversa. Entonces, más bien se busca un punto óptimo. La curva resultante es como una curva que tiene una jorobita hacia la izquierda y entre más esté dirigida hacia el extremo superior izquierdo, quiere decir que hay una mejor optimización de la prueba entre un valor de sensibilidad y de especificidad, que no necesariamente sea los mejores valores, sino la combinación óptima de ambas métricas, ¿no? Recordemos que esta sería la tasa de verdaderos positivos y este valor sería 1 menos la tasa de verdaderos negativos. Acá estas líneas todas se parecen mucho, le cuesta mucho trabajo decir cuál es el mejor de estos diferentes modelos que aparecen acá. Pues por acá tienen, por ejemplo, una red neural, entonces esta red neural pues, estaría por acá en gris, parece que tiene unos buenos desempeños. En general todas muy parecidas, pero el punto es que esto genera una curva. Y si nosotros rayáramos o pintáramos de algún color toda esta curva y podríamos mirar de qué magnitud es el área bajo la curva. Entonces, áreas bajo la curva cercanas a 1, que sería el máximo, son en principio mejores que áreas bajo la curva con valores menores, o por ejemplo, las que llegan a este punto, sería 0.5, pues no tendrían poder discriminatorio. Entonces, siempre las mejores pruebas diagnósticas se aplica también para el Machine Learning, tienen un área bajo la curva cercana a 1, y pues las gráficas como este, que se llama el ROC, pues muestran un sesgo hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Sí? Esto también, repito, para el set de prueba. Estas serían las métricas de desempeño. ¿No qué diría? Pues al leer un artículo, mire las métricas de desempeño. No hay métricas de desempeño reportadas, pues ¿cómo voy yo a pensar que esto me pueda servir a mí si no me están reportando por lo menos un referente respecto al éxito o fracaso que yo pueda ver en su aplicación práctica? Aquí hay un ejemplo práctico de esto. Este es un artículo complicado. Estamos analizando con los chicos de cuarto en el proyecto nuclear, tecnología de inteligencia artificial basada en transformers, mejora el diagnóstico temprano del cáncer ovárico utilizando marcadores de metilación de ADN libre circulante de células que sufren apoptosis y liberan el material, y este ADN empieza a vagar por el torrente sanguíneo, se puede aislar, se puede secuenciar y se pueden identificar islotes CPG metilados y se puede, digamos, como en el texto, ¿sí? Tenemos todas estas letras del ADN y podemos identificar en qué puntos están estas marquillas. Es algo similar a ver un texto con una localización específica y estratégica de palabras. Los modelos de lenguaje pueden perfectamente, a través de la tecnología transformador, identificar dónde están, ¿sí? estas marquillas.
Y entonces, acá está, por ejemplo, lo que se utiliza tradicionalmente tratando de detectar tempranamente el cáncer ovárico. Este es el antígeno carcinoma embrionario 125. Aquí está su capacidad para detectar a la mujer sana, la paciente con cáncer ovárico temprano, la paciente con cáncer ovárico avanzado y las métricas básicas, ¿no? La sensibilidad relativamente baja, ¿no? En este sentido, lo que hace que no lo utilicemos tanto para el tamizaje, o sea, para la detección temprana, por su baja sensibilidad, pero que puede ser de ayuda muy específico. ¿Qué pasa cuando se utiliza, por ejemplo, no sea 125, sino que se utiliza esta tecnología basada en transformadores, como por ejemplo MethylBERT, que es un modelo de lenguaje que me puede a mí identificar dónde están las marquillas epigenéticas de este ADN circulante? Pues que la sensibilidad para detección de cáncer temprano se eleva a 82%, para cáncer avanzado 96%, y la especificidad un poquito mejor que en el caso del CA 125. Y alguien podría preguntarse, ¿y si nosotros sumamos las dos? Es decir, si combinamos la tradicional con los modelos de inteligencia artificial, pues tenemos un punto más óptimo, la sensibilidad aumenta y el sacrificio en especificidad, pues aquí está un poco menor al CA 125 como se concibió originalmente, pero ahora con mucha mayor sensibilidad. ¿Podrá eso representar en algún momento, en un futuro, una nueva forma para tratar de detectar preclínicamente el cáncer de ovario? Pues no lo sabemos, pero digamos que este es el tipo de cosas que uno tiene que ir y mirar en un artículo de investigación que involucra Machine Learning. Y fíjense, es algo muy parecido a lo que hacemos con cualquier otra tecnología diagnóstica, o sea que tenemos que pasar por desmitificar un poco esto. Bien. Últimas preguntas para evaluar la calidad de los resultados de una investigación. ¿Qué aspectos de la práctica clínica se refuerzan con esto? ¿Están justificados esos tamaños de esos conjuntos que utilizaron para entrenar, validar y probar? ¿Cómo sabemos que los datos de entrenamiento coinciden con lo que vamos a ver en la vida real y que no haya prejuicios, como por ejemplo alguna premisa en el modelo que no esté justificada científicamente, o sesgos como una subrepresentación de poblaciones o de minorías étnicas, minorías de género, etcétera? ¿Cómo estamos seguros de la calidad de la etiqueta? ¿Quién etiquetó? ¿Quién es el experto? ¿O quiénes son los expertos? ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar estos expertos? ¿Sí? ¿O cuál es la base de datos que se considera que tiene las etiquetas correctas? Se formó el algoritmo utilizando un estándar de referencia. O sea, estamos utilizando, por decir algo, el urocultivo con antibiograma para decir hay infección urinaria, estamos utilizando una medida auxiliar también. ¿Sí? Entonces esto pues obviamente es una pregunta importante. ¿Sí? Se demostró cómo el algoritmo toma decisiones, a veces no lo sabemos. Por ejemplo, los modelos de caja negra, como las redes neuronales, a veces no se dejan escrutar y es bastante difícil saber cómo es que toma la decisión. Otras veces con eh, modelos más simples pues se puede interpretar qué fue lo que hizo. Se están comparando los resultados con expertos en mi campo, si es eso lo que aplica, obvio, si es un estándar de referencia, pues no. Se aplica este sistema o se puede aplicar al contexto clínico en el que se formó y ese contexto clínico puede ser similar al que yo tengo en mi desempeño. ¿Cuáles podrían ser las diferencias? ¿Hasta qué punto esperaría yo extrapolarlo? Finalmente, el algoritmo está disponible para el público, pues a veces se publican artículos que todavía no han sido revisados por pares. Entonces, en el caso de medicina está MedCip, BioCip en el caso de las ciencias biomédicas, y tenemos Archive para física, ciencias de la computación y matemáticas. Allí se publican artículos que no han sido revisados por pares, pero la gente pues obviamente empieza a leerlos y a veces hay pues avances sustanciales allí. Después de un tiempo las revistas logran publicar, pero ya muchas veces cuando publican casi todo el mundo conoce ya el paper, ¿sí? Y algunos de estos desarrollos son de código libre, de acceso libre, y entonces los investigadores le dicen a los otros compañeros, mire, si usted está interesado en replicar los resultados, te comparto el código, entra aquí a GitHub, aquí tenemos una plataforma para compartir todo, entonces puedes entrar, ¿sí? Esto es algo que se está utilizando mucho, pero pues las grandes compañías, por el contrario, son celosas, entonces el código está cerrado, el acceso está cerrado y pues ningún investigador puede entrar, ¿sí? Salvo pues que haga parte, ¿no? Yo les contaba que hace unos días ya, ¿no? Google Colombia nos dio en el tanque, pues
nos habla un poquito de los modelos médicos, de Gemini médico, y pues nosotros le preguntábamos qué posibilidades teníamos de aprender un poco y entrar y mirar esto, ¿cierto? Pues en el tanque hay gente que sabe de esto más que uno está aprendiendo, y le pueden mostrar en vivo pues, cómo se hace esto, pero él decía, no, nosotros por ahora no, a menos que ustedes se quieran vincular con alguno de los proyectos, ¿sí? Pero pues también esa parte es difícil. Entonces, hay una parte que sí se deja, otra parte que no deja, pero es muy importante. Si están disponibles, pues esto ayuda mucho para tratar de replicar los resultados por grupos independientes. Ustedes saben que eso es un criterio importante de validación científica de los avances. Muy bien, no sé qué tal les ha parecido este tema. Hay más, por supuesto, pero creo que ya voy a detenerme aquí para escucharles las preguntas, las inquietudes, quizás si cometí algún error, las correcciones. ¿Sí? Adelante, el micrófono es de ustedes, ¿no? Doctor Pinto, primero felicitarlo, como siempre, de una forma, un tema muy complejo. Le voy a confesar que es un tema muy complejo. Le digo desde mi perspectiva pues de una persona que digamos que le gusta y tiene afinidades con la temática y de pronto algunos conceptos, entre comillas, básicos de lo que es la investigación en general. Pero usted lo trata de hacer de una forma muy clara, muy paso a paso, muy didáctica, muy tratando de aterrizar. Yo pienso que, ¿qué me preocupa? Si usted mira el grosso por ciento de la población, en este caso médicos, y en este caso, digamos, médicos, llámese profesores, muchos del campo de la investigación, yo quisiera escuchar los investigadores, porque creo que ha sido difícil, digamos, hacer inmersión, vincular a mucha gente para que se acostumbre, a mí para que sea algo importante en el aprendizaje de estudiantes y profesores, es evaluar críticamente la información. Históricamente hemos tratado de aprender a evaluar críticamente un artículo científico, por ejemplo. No estamos hablando de inteligencia artificial. Y de ahí, de cierta manera, cuesta porque se presupuestos de bases teóricas para poder hacer una evaluación crítica de un artículo científico. Ahora con la inteligencia artificial, creo que resulta mucho más costoso, seguramente le va a costar mucho más a los que históricamente pues lo han hecho, a los que han intentado o hemos intentado evaluarlo, y requiere obviamente un aprendizaje para ello. Entonces, me parece que esto es un tema muy interesante, es un tema muy relevante y cada vez nos tenemos, como dice, que meter. Ojalá no haya desilusión en algunos o en muchos cuando ven de cierta manera la complejidad de esto y dicen, no, yo prefiero no. La otra, yo le preguntaría es, ¿podemos especializar de cierta manera un GPT que nos ayude a construir paso a paso este proceso? Yo veo que el GPT a uno como dice, cuando uno especializa un GPT, esa interacción de uno con el GPT especializado, cuando uno le da unas buenas instrucciones, de cierta manera, cierta analogía, cuando uno le da unos buenos algoritmos, cuando uno le da una buena información, unas buenas fuentes, pues las cosas van resultando y uno de cierta manera puede ir aprendiendo de él en la medida en que eso lo rutiniza y lo va sistematizando y seguramente el modelo puede ir aprendiendo de esa interacción y uno va aprendiendo con el modelo. Entonces, de pronto, yo, pues no sé, lo invito, obviamente ya desde su experticia, usted está muy arriba, por lo menos si yo me comparo con mucho de la conceptualización, está muy arriba y nos podría ayudar de pronto a construir. Se puede, creería yo que sí. Ya quisiera escucharlo a usted para bajar un poquito esto y de pronto de cierta manera que la gente lo vaya acostumbrando, porque esto requiere tiempos, tiempos de lectura, tiempos de comprensión, tiempos de interacción.
sería muy bueno una siguiente vez coger un artículo de investigación en salud utilizando inteligencia y hacer este proceso. Ese sería, creo que, un paso obligado para que se baje aún más la carga cognitiva pesada que esto tiene y la gente lo empiece a ver de otra manera. Qué pena si me extendí. No, no, doctor, perfecto, ¿no? Y sí, la respuesta es sí, claro. Como siempre, un adecuado prompting, ¿no? Básicamente en los artículos de investigación para leerlos de forma rápida. Plataformas como, por ejemplo, SciSpace, que trae unas preguntas por defecto, ¿no? Uno puede seguirlas en orden para leer un artículo primario, de investigación primaria, pues es una gran herramienta. Lo que pasa es que, pues sí, ella a veces se queda en algo, puede juzgarse superficial. Se puede también hacer lo que usted dice, entrenar un bot, un GPT, cargarlo con unas preguntas específicas para que identifique la sección correspondiente y sustraiga de allí datos o información acerca de, bueno, señálame cuál fue el conjunto de datos etiquetados, ¿sí? Señálame cómo fue el proceso de entrenamiento, señálame cómo se hizo la partición del conjunto de datos de desarrollo, señálame cómo se validó el modelo, señálame cómo se puso a prueba, señálame cuáles fueron las Claro. métricas y los resultados de Doctor, estas métricas, ¿qué ¿no? tal si lo invito? ¿Por qué no hacemos algo? No sé si los compañeros estén de acuerdo. ¿Por qué no lo construimos? Y una siguiente vez, usando ese GPT ¿cómo se dice? Entrenado para ello, hacemos la demostración con uno, dos o tres artículos, hacemos el Es una proceso. buena idea, doctor. Hay artículos que se pueden facilitar para eso, artículos que son sencillos, ¿cierto? Entonces, claro, lo podemos hacer y podemos crear el prompt para entrenar el bot. Y sí, eso sería muy bueno. Esperamos pues tener esa oportunidad. Ahorita pues obviamente estas son solamente las claves. Ahora todos los artículos son diferentes, ¿no? Uno tiene Claro, que tener mucho cuidado. Este campo es muy diverso. Entonces, claro. pues todos los días hay avances y hay unos avances que son específicos de inteligencia artificial y otros que son ya puestos, digamos, como al servicio de lo que es la medicina como tal. Entonces, claro, si hay la posibilidad, excelente y por supuesto que la idea es muy buena, Doc, muy buena. Vale, doctor, muchas Se gracias. puede, es No sé, perfectamente. compañeros que quieran. Si alguien tiene de pronto una opinión, si alguien tiene una observación, una pregunta, qué bueno sería. Eh, Estos temas, sin duda alguna, este es un tema nuevo y está cargado de conceptos nuevos, procesos nuevos, marcos cognitivos nuevos, eh, pero sin duda alguna estoy completamente seguro que con el ritmo en que está creciendo la publicación en esta dirección, lo que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a ver como reportes de investigación primario que utilizan pruebas diagnósticas tradicionales, pues cada vez van a utilizar más pruebas para agrupar, clasificar, predecir riesgos y que estén basadas en modelos de inteligencia artificial. Fíjense cómo en este ejemplo que les traje, pues hay una superación de la forma tradicional, ¿no? Por ejemplo, en la detección de cáncer ovárico temprano, sea 125, y pues cómo posiblemente Metilbert va a superar eso y quién sabe si podemos llegar a un auténtico tamizaje de cáncer ovárico, que hasta el momento no existe ese auténtico tamizaje. Por poner un ejemplo. Entonces, en la medida que estos avances vienen en esta dirección, pues nos van a tocar y pues mañana vamos a leer esos artículos y vamos a decir que estamos haciendo una apreciación crítica, pues si por lo menos nos hacemos las 4 preguntas que nosotros formulamos en este tutorial, ¿no? O de lo contrario, pues lo de siempre, esperar que la guía diga si hago o no hago, ¿cierto? Pues que está bien, por supuesto, pero que pues, no es suficiente. Las guías también, ustedes entenderán, también deben ser sometidas al ojo crítico. ¿Quién las desarrolla? ¿Por qué? ¿Bajo qué intereses? ¿Y cuáles fueron las fuentes de evidencia que soportan las premisas de la guía, por decir algo? Entonces tenemos esos caminos y pues como profesores creo que debemos orientar a nuestros estudiantes que ya empiezan a leer esto y a preguntar, profe, me leí un artículo que dice esto, eso cómo lo interpreto, cómo lo pienso. El trabajo que se hizo en este segundo corte con los chicos fue que ellos planificaran un flujograma para leerse un artículo complejo que involucra inteligencia artificial. Los resultados fueron variables, pero hubo casos de éxito y bueno, vamos a ponerlo a prueba en este corte a ver qué también funcionan esos algoritmos. Poner el pensamiento computacional al servicio de la planificación del autoaprendizaje del estudiante con estos temas. No sé qué otra pregunta tengan
quisieran ustedes allí aportar. A doctor Telles, hola, ¿qué más? Qué bueno escuchar al doctor. Hola, Hola, ¿cómo van? ¿bien o no? ¿Qué cuenta, doc? Bien, Al hermano, doctor bien. Telles. Aquí pensando con todo lo que usted nos cuenta, hermano, que yo creo que esto tiene una relevancia muy importante en medicina. Las guías de práctica clínica, digamos que fueron una revolución de la estadística. Ujú, Sí, sin es duda. el resultado, es el resultado coherente de la revolución estadística que hubo en los 60, 70, 80, que modifica la conducta clínica y en este momento incluso el actuar médico, incluso médico legal, se ve discriminado por si está o no dentro de una guía de práctica clínica. Sí, En señor. el momento en que lleguemos a que los algoritmos de inteligencia artificial tengan mejor capacidad discriminatoria que las guías convencionales, porque pues, son modelos mucho más elaborados, mucho más complejos, tienen en cuenta muchas más variables. Nuestro actuar médico va a estar también supeditado, incluso así está acorde con los modelos de inteligencia artificial. Entonces, incluso podría llegar a tener repercusiones médico-legales de, venga, usted le preguntó al modelo. Ah, no, es que yo no le pregunté. Ah, hermano, usted tenía que preguntarle porque vea, ahí se salió del modelo y eso fue lo que causó la muerte del paciente. Sí, yo creo que la lógica o el paso lógico va a terminar llegando hasta allá. O sea, son elementos que mejoran la precisión, que mejoran la sensibilidad, mejoran el actuar, mejoran la toma de decisiones. No son perfectos, pero es lo mejor que hay. Total. Pasa lo mismo que la guía de práctica clínica. ¿Usted por qué no mandó el de primera línea? Sí. Ah, no, es que yo creí esto, no, pero es que usted tenía todos los elementos para seguir la guía. Sí, entonces yo creo que vamos a llegar a ese punto y es una responsabilidad inmediata empezar a incluir el lenguaje, empezar a utilizar las herramientas y yo creo que como ustedes lo dicen, el ser el discriminador, es decir, saber también cuándo escucho al modelo o cuándo refuto al modelo, ¿sí? Cuándo le hago otro tipo de pregunta para validarlo a la respuesta que me está dando el modelo. ¿Será que el modelo dejó de tener en cuenta una variable? El modelo, digamos, el médico se vuelve otra vez a tomar ese rol de nexo entre el conocimiento científico y el paciente. Es el que tiene que aprender a traducir ese lenguaje eh, de lo que está pasando en un contexto al conocimiento científico, ¿cierto? Y los modelos en este momento, modelos tan amplios pues como ChatGPT y eso que, como Gemini, Meta, ya dicen que agotaron el Internet. Es decir, su base de información ya está agotada. Ya no tienen más librería donde pegarse, tienen que construir nuevas librerías que no existen en el mundo. Ya tomaron todos los blogs, ya tomaron todas las páginas web, ya tomaron todo el contenido de los artículos científicos, de las bibliotecas en Tal cual. línea. Sí, entonces yo creo que ahí hay un conocimiento que es una herramienta muy poderosa, pero que tenemos que volvernos, cambiar nuestro actuar como médicos y como profesionales para poder encontrar cuál es nuestro rol, porque ya no es escribir, ya no es redactar, ya no es traducir un texto, ya se vuelve a ser un discriminador de información crítica, ¿sí? Y ahí yo creo que tenemos que empezar a trabajar más en ese tipo de desarrollo de herramientas. Entonces, también los invito a que ese pronteo que ustedes dicen, no, nosotros lo pronteamos y lo mostramos. Yo creo que es bueno que nos muestren el camino de cómo lo prontean, incluso cómo, Claro, cómo claro, arranca el claro. pronteo, cómo responde inicialmente, qué otra cosa le meten, ¿sí? Buenísimo. Ese camino yo creo que es clave para Sí, sí, todos. sí, sí. Está muy bien. No, doctor Telles, yo creo que, adhiero completamente a sus palabras. Casi siempre nosotros nos preguntamos cómo nos van a alcanzar y yo creo que la cuestión es, y cuando digamos, nos estén superando en ciertas tareas, ¿qué? Sí, ahí es la pregunta. No, Y yo ya nunca nos había visto, superaron. Ya nos sí, claro, superaron. en muchos aspectos, sobre todo pues tareas individuales, pero por ejemplo ahorita mismo, ¿no? La semana pasada hubo una gran discusión alrededor del razonamiento, entonces parece que esa parte no está cerrada, pero va a cerrar.
Entonces, la pregunta allí del doctor es, pues, yo no lo había visto desde esa perspectiva, bueno, ¿y cuáles van a ser las consecuencias médico-legales de esto? ¿Y cuál va a ser la responsabilidad institucional, ¿no? Institución de salud, ¿no? Un órgano de control, ¿sí? Este pasaría a ser un nuevo filtro. Y con respecto a lo científico, algo muy parecido a lo que pasaba con la biología molecular en sus inicios, ¿no? Una indiferencia respecto a esta parte en particular, ¿no? Y cómo poco a poco se volvió una situación crítica en la pandemia, llegó a demostrar todo su poder y pues casi que podríamos decir que determinó el rumbo de la pandemia, contar con biología molecular, ¿no? Entonces, claro, frente a esta situación, ustedes se imaginan esas situaciones críticas en el futuro para problemas complejos, datos complejos, cómo se van a manejar, ¿no? No, adhiero 100% y la propuesta del doctor Duque que anota el doctor Germán es genial, es decir, no solamente venir con el prompt, sino mostrarle a la gente El camino. cómo diseñar un prompt, eso es, me parece genial. Adhiero a la propuesta y pues nos comprometemos entre el doctor Duque y yo y quien quiera participar. Doctor Germán, yo sé que usted es tremendo para promptear, o sea que si nos acompaña es bienvenido. No, genial, genial la propuesta. Ya vamos entonces terminando, doctor Duque, doctores, compañeros y compañeras, nuestro espacio. No sé si alguien tenga una anotación final que hacer. Pues si no la hay, espero que por lo menos se haya generado un inquietud. Doctor Jorge Iván, qué rico. Doctor Jorgito. ¿Qué más? Hola, Buenos días para todos, sí, no, muy doctor. interesante, muy interesante. Pues realmente, como dice el doctor Duque, yo también estoy ya inmerso en este tema de la inteligencia artificial y debo confesar que sí la aplico para muchas actividades de mi oficio, de mi cargo, y eso lo que hace es optimizarme el tiempo. Pero con lo que mencionaban ahorita con respecto a los prompts, a promptear, yo creo no, he asistido a la mayoría de las charlas y no he visto de pronto una charla dirigida al pronteo. Porque como ya lo mencionó el doctor Pinto, haciendo alusión al doctor Telles, que era el artista para prontear, digámoslo así, de una forma obviamente desde todo el respeto, en el sentido de que es el que más habilidades tiene en ese tema en este momento. Sería muy interesante que tuviéramos un espacio donde se nos enseñe a todos a prontear de forma adecuada. Esa es como Doctor, más que una intervención, una propuesta. No sé si ya se doctor dijo. Jorge Iván, no, perfecto. Yo tengo que agregar que nosotros hicimos Sí, un ya, sí, sí. espacio de esto, de prompt. De hecho, también se les compartió, hay un curso, lo voy a volver a compartir, es un cursito que durará por ahí 4 horas. Ahorita les envío, está en español, tiene toda la literatura de soporte y créanme que pues aprender las bases del prompting es algo que puede tomar, yo diría que unas 4 o 5 horas máximo y lo puede hacer uno solito. Sin embargo, sí, por ahí tuvimos una reunión, tratamos de mirar los prompting, los prompts, su complejidad, cuáles son el tipo de tareas que uno le puede encomendar a los modelos de lenguaje, cuáles no. Y yo pienso que podemos unir la propuesta del doctor Jorge Iván con la del doctor Telles, es decir, de hacer un repaso, pero esta vez con algo más, con una tarea concreta, es cómo un modelo me puede ayudar a optimizar la lectura de un reporte de investigación que involucra Machine Learning e inteligencia artificial en salud. Y con eso yo creo que unimos las propuestas. Bueno. Doctor Felipe, hola, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, doctor Pinto. No, pues primero agradecerle por la información tan clara y tan importante. Y quería preguntarle una cosa. Bueno, yo creo que uno tiene que ver allí el tema desde dos perspectivas. Desde la perspectiva del usuario, de uno que se sienta y utiliza los modelos con diferentes propósitos, pues en el caso de los médicos, pues en el contexto clínico que como usted mencionaba y como lo mencionaba también el profe Germán, pues esto tiene un potencial enorme. Nosotros, por ejemplo, en biología molecular, en el laboratorio, yo creo que utilizamos prácticamente como usuarios este tipo de modelos para nuestro quehacer en el laboratorio. Y el otro aspecto es el aspecto del desarrollador, de la persona que genera este tipo de modelos. Y yo creo que allí también hay un espacio bien grande pues desde ustedes, desde el campo médico, que ustedes tienen un montón de información
que puede ser utilizado para entrenar o para mejorar estos modelos. Pues yo quería preguntarle a usted su opinión en cuanto a esto, porque ahora, por ejemplo, para desarrollar estos modelos, pues sí se necesita un entrenamiento básicamente en programación, pero ahora con inteligencia artificial que esto se ha facilitado, no sé usted qué opina sobre esta segunda perspectiva, incluso desde la universidad, de la posibilidad que hay de investigación en este campo, del desarrollo de modelos en aplicación clínica. No sé si fui claro ahí con la pregunta. Yo creo que sí fue claro, Doc. A ver, pues hay un aspecto ahí que usted toca, que es el de la agencia humana, es decir, ¿qué papel cumple el ser humano? El ser humano, o por lo menos el clínico humano, es un referente para algunas cosas, pero no para todas, ¿no? Hay algunos diagnósticos que son eminentemente clínicos o que son un conjunto de criterios clínicos y, por ejemplo, reportes de laboratorio, hallazgos de imágenes. Pero pues hay, digamos que en muchos de los procesos diagnósticos el elemento humano es importante. Entonces aquí, como mencionaba hace un rato, pues el experto o el mejor experto se toma a veces como gold standard, como estándar de referencia. En otros aspectos donde no es tan crítico, sino que ya, digamos, quien dice que tiene o que no tiene, que hay o que no hay, es el patólogo, ¿cierto? Entonces el experto humano es el patólogo, el que está viendo el tejido y entonces el modelo trata de imitar al mejor patólogo, ¿sí? Entonces, allí el papel del médico, pues actualmente está siendo el de servir de referente, bien sea como referente total o como referente parcial, y siempre tomándolo como una especie de estándar, ¿sí? Y contra eso, pues está el hecho de los médicos comunes y corrientes como nosotros, los que estamos aquí algunos, ¿cierto? Y es que nuestro desempeño, pues no es el del mejor experto. Entonces aquí, pues los modelos realistas dicen, no, es que no se pretende que usted sea el mejor experto o que el modelo sea el mejor experto, sino que usted, que no es experto, se potencie un poco y se acerque al mejor experto, ¿sí? Entonces, esa es otra parte de la evaluación, es cómo participan los médicos para ver si son igualados o superados por modelos inteligentes, ¿sí? Y aquí uno podría hacer muchos ejercicios, por ejemplo, con estudiantes de último año, internos o con ya profesionales graduados, y seguramente que hay muchas posibilidades de concebir investigaciones en ese campo. Ya con respecto a la generación de datos masivos, pues yo ahorita, pues si el doctor Duque nos regala 2 minuticos, el doctor Duque tiene una trayectoria amplia en iniciativas institucionales que generan datos masivos en instituciones de salud. Y lamentablemente, doctor Duque, creo que no me equivoco si digo, esos datos están ahí dormidos. Hay datos muy valiosos que están dormidos, a los que hay que hacerles Big Data, Data Science y Machine Learning para aprender de esos datos. Lamentablemente creo que eso le pasa a muchas instituciones en donde reposa información electrónica que podría ser susceptible en procesamiento con modelos de lenguaje y obtener un montón de información valiosa, entrenar modelos, como dice el doctor Felipe. Eso es una posibilidad. Ya otra es crear los grupos, ¿no? Crear los grupos, capacitarse, obviamente traer gente que tenga experiencia que nosotros no tenemos y plantear posibilidades como las que está mencionando. Doctor Duque, dígame si no, usted cuéntenos un poquito ahí, 2 minuticos y ya nos vamos. Tenemos el mejor ejemplo que fue desde el año 2000, el programa de riesgo cardiovascular de Rexsalud, tuve la oportunidad de crearlo, de dirigirlo, año 2010 a 2018, y en el año 2012, imagínense, logramos estructurar la primera historia clínica estructurada, se puede decir, del país, fue la historia de riesgo cardiovascular, que a partir de esa se hicieron todas. Esa historia con todos los datos de más de 15,000 pacientes. Imagínense del año 2012, 13 acá, la cantidad de datos que está arrojando, además de la cantidad, se le crearon como 40 indicadores automatizados dentro del software de la historia clínica. ¿Y esos datos están ahí? Creo que no, esos datos han tenido publicaciones, creo que han sido como 4 publicaciones que de la doctora Olga Alicia Nieto de la Universidad del Quindío ha logrado hacer utilizando algunos datos de ahí, pero el grosso por ciento de ese big data que tiene
Rexsalud está ahí para que lo hablemos con el doctor Correa y empecemos a mirar obviamente cómo podríamos empezar a hacer todo un proceso de investigación utilizando inteligencia y todos estos temas con esos datos ahí. Doctor Duque, doctor Felipe y demás, el ingeniero Toro nos va a dar una charlita de Big Data y pues queremos plantearle esto que el doctor Felipe pues se nos adelantó, ¿cierto? Y es plantearle qué podemos hacer con lo que dice el doctor Duque y algo más. Por ejemplo, nosotros acá generamos aquí hemos hecho el cálculo así grosso modo, la cantidad de preguntas que le hacemos a los estudiantes en la evaluación, la cantidad de datos de salida que hay, no más lo que debe haber ahí en Moodle debe ser una cosa espantosamente amplia, no sé si hay un repositorio definitivo, si eso se clausura o se borra o lo que sea, pero el potencial que tenemos de cada semestre generar preguntas y a partir de esa Big Data aprender utilizando modelos de aprendizaje, ¿no? Buenísimo. Debe ser bárbaro y no lo hemos explotado y llegó la herramienta. Tenemos que aprender todos para que podamos empezar a escrutar y ver qué aprendemos de ese. Nosotros no tenemos individualizados claramente los desempeños de los estudiantes, no sabemos cómo van sus curvas, no sabemos si con el pasar de los semestres, en lugar de tener más pensamiento científico, tienen menos. O sea, hay muchas cosas que no sabemos, pero generamos datos de una manera bárbara y no sabemos esos datos que nos dicen a profundidad. Doctor Salazar, ¿qué hay? Bueno, muchas gracias. No, con respecto a lo que acaba de decir el doctor Pinto, es muy interesante porque hasta una línea de base de investigación tendríamos para saber cómo hacemos actualización de microcurrículo, incluso con base en esa información de todo ese comportamiento. Se puede evaluar hasta carga cognitiva, se pueden tomar muchas decisiones desde lo académico que pueden mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y otra cosa que quería mencionar en la reunión es que el equipo de coordinadores de la universidad y la decanatura hemos estado trabajando en el nuevo sistema de seguridad de la plataforma Moodle en lo que se refiere al Safe Exam Browser. La semana pasada tuvimos una reunión con DTI, con EduLabs, con un representante, se lanzaron muchos interrogantes. ¿Qué pasa si se me va el internet? ¿Qué pasa si se me va la energía? Y obviamente pues DTI nos está acompañando en tratar de solucionar ese tema. ¿Qué plataforma tenemos ya robusta desde lo tecnológico? Tenemos la sala de cómputo del tercer piso de Nogales. Todos los equipos ya tienen el Safe Exam Browser. Están conectados directamente a LAN, no a Wi-Fi, sino que están conectados. Contamos con 42 equipos. Ya hemos aplicado exámenes con ese sistema de seguridad y nos ha funcionado excelente. Obviamente hay que estar supervisando a los muchachos cómo configurar la plataforma con Safe Exam Browser y obviamente lo que hemos estado haciendo es nosotros mismos presentando exámenes, incluso traté de ir un poquito más allá, me encontré una charla de EduLabs en la web, la cual tomé para programar la plataforma de una forma segura y se hace mucho más segura con esa configuración que ellos proponen allí directamente desde el creador de la plataforma Moodle, EduLabs. Entonces, queríamos contarles de que pues vamos de pronto a generar un espacio. Ya hemos hecho varios exámenes con el Safe Exam Browser y los resultados han sido desafortunadamente no buenos para los muchachos, no porque la plataforma interfiera con que tengan un buen resultado o malo, sino que pues definitivamente el muchacho queda solo con su conocimiento. Y realmente los exámenes no han sido exámenes pues que busquen reprobar el estudiante, sino explorar el conocimiento dado en clase. Entonces de pronto vamos a tener un espacio pronto para explicarles cuál es la configuración con la cual uno puede tener el Safe Exam Browser de manera segura. Y incluso hemos hecho pruebas suspendiendo el internet y no se tiene que salir el muchacho del sistema de seguridad, sino que ahí mismo tiene un botón de recarga y él recarga la página nuevamente y continúa su examen. Lo mismo pasaría si se fuera la energía. Pero pues la petición, obviamente eso se va a demorar, es que esos equipos
tengan como una batería que les permita continuar. Ahí dividimos los grupos. La experiencia de nosotros es que dividimos los grupos obviamente uno sabe cuáles son digamos que de cierta forma, cuáles son los estudiantes que están estudiando realmente. Algunos estudiantes de esas características desde lo integral se dejan en el aula contigua en la 302 con sus computadores, obviamente con el mismo sistema, y los otros 42 los tenemos en la sala de cómputos al mismo tiempo. Se van a colocar unos espaciadores entre computadores que no permiten la visualización de la pantalla del compañero. Entonces, son cosas que vamos mejorando desde el programa para garantizar de que realmente el estudiante presente el examen con sus conocimientos y no con, digamos, con otras ayudas no autorizadas en las pruebas. Esa era como la observación que quería como darles a todos los docentes y a los presentes en la reunión, que en eso está el programa, obviamente con indicaciones de la decanatura, para mejorar esa experiencia de seguridad desde la plataforma. Doctor Jorge Iván, muchísimas gracias. No, súper importante esas dos cosas. Uno, eso va a animarnos a quienes todavía tenemos temores respecto a la seguridad, a que los exámenes sean en plataforma, ¿no? Y eso va a permitir también que las preguntas reposen allí y sean fáciles de escrutar, eventualmente utilizar herramientas para aprender de ellas. Doc, una pregunta. Cuando el estudiante se pega por una preguntita ahí, usted decía que se conecta por LAN, y cuando se conecta por LAN queda sin Wi-Fi. O sea, no puede tener las dos cosas a la vez un estudiante. No, él está conectado, el computador cuando se conecta por LAN, obviamente pues no entra el Wi-Fi actual, tiene que ser que ustedes conecten la LAN para que el computador se conecte por Wi-Fi. Son mutuamente excluyentes. ¿Cómo? Son mutuamente excluyentes. Son mutuamente excluyentes, sí. Porque yo soy ignorante. Sí, okay. sí. Y lo otro es que obviamente al tener la mayor capacidad de computadores conectados por LAN, digamos que las conexiones a Wi-Fi quedan más disponibles y no saca el muchacho cada momentico de la plataforma porque está conectado a Wi-Fi. Genial. Otra de las beneficios tecnológicos que se está haciendo la gestión ya desde el programa para tener, por temas de seguridad, con lo que algunos saben que pasó recientemente con la extracción de un video-in, cámaras en los salones y en los pasillos, porque pues eso ayuda a mejorar la experiencia de seguridad de los equipos de la universidad y todo ese tema. De eso de pronto va a ser un elemento más percibido todavía para los muchachos, pero no es con esos fines que se van a colocar las cámaras, sino con temas de seguridad, porque ya se han extraído varias cosas de las aulas o se han destruido cosas y nos quedamos realmente sin saber quién fue el responsable de eso, que seguramente debe haberlo. Otra cosa que tiene el CEI de Sam Roswell es que cuando lo descargan al computador, tiene un componente de Tools, SEB Tools. Y en SEB Tools, por ejemplo, ustedes quieren explorar una competencia ofimática. Entonces usted habilita desde ese Tools a ese sistema de seguridad que puedan abrir Excel, pero no pueden abrir el resto de ventanas. Entonces son una cantidad de cosas que de pronto desconocíamos, y verdaderamente el Sam Browser es una herramienta gratuita de Moodle, sino que necesitábamos tener una versión más reciente. Estamos en la versión 4.0, en este momento Moodle tiene la versión 4.2, que es la que está, digamos que operando en gran parte de la universidad, es que es la más reciente, pero nosotros estamos en la 4.0, que es muy buena. Eso era lo que les quería pues terminar de contar. Y la experiencia de seguridad, todo eso es increíble. Tenemos videos, tenemos fotografías de ver los muchachos cómo empiezan terminan definitivamente la prueba ligera, porque pues definitivamente no encuentran la forma, ni preguntándole al compañero, ni siquiera buscando abrir un archivo, porque entran a la sala de cómputo, entran sin celulares, sin maletines, entonces quedan solo con el conocimiento que ellos traigan a presentar la prueba. Oh, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo pienso que con esa claridad final con el doctor, nos despedimos. Les agradecemos muchísimo a las personas que participan, que preguntan, que contribuyen. Esto es muy difícil a veces para el doctor y para mí. A veces tienen una impresión de que está como con la tabla Ouija, manifiéstate espíritu, por favor. Sí, pero pues gracias, ¿verdad?, por la participación. Un abrazo fuerte, que tengan un feliz Gracias, doctor.
Muchas gracias a todos. Luego. Muchas Chao. gracias, feliz día. Gracias. Feliz día, chao. Hasta luego para todos, muchas gracias. Hasta luego, gracias.